En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor es algo controvertido o por lo menos inusual en el contexto del negocio y es la importancia de conectar con la ira para poder afinar la causa de nuestro negocio. Voy a explicar a qué me refiero con esto según vayamos avanzando, pero quiero decir que sobre todo traigo este tema de la observación, de haber conectado con muchas emprendedoras en el último tiempo y ver la desconexión que tienen muchas de ellas con la causa y con la visión de su negocio y de cómo profundizando con ellas me doy cuenta que en muchos casos tiene que ver con el no poder conectar con la ira, con el enfado, con la agresividad positiva en su interior. Bienvenida al podcast de Inconsciente Femenino. Este es un lugar para liberarnos del autosabotaje, es un espacio para que empresarias y emprendedoras comprometidas de verdad con dejar de ser ellas mismas el mayor freno para la expansión de su negocio, puedan profundizar en el desarrollo personal para la expansión profesional. Bueno, dicho esto, vamos al tema. ¿Por qué traigo la ira como motor para afinar la causa de nuestro negocio? Básicamente porque de observar el trabajo que acompaño con las empresarias y las emprendedoras a las que acompaño, me he ido dando cuenta y sobre todo lo vi en el primer reto gratuito que hice en noviembre de 2024, cuyo foco era liberarnos del autosabotaje y sobre todo identificar ese techo invisible que muchas veces bloquea la expansión de nuestro negocio. Entraron muchas mujeres en este reto, no sé si tú estuviste ahí, éramos creo que 430, 450 mujeres. Y un tema que yo suelo imaginar que, bueno, si estamos adentrándonos, si estamos empezando en el mundo de los negocios y si ya llevamos un tiempo, pues con mucho más motivo, tenemos ya o deberíamos, es lo que yo esperaba, tener muy clara cuál es esa visión de nuestro negocio y la causa. Yo hago una pequeña diferencia y es un poco algo que contaba en el reto, que si quieres apuntarte a la siguiente apertura de puertas de este evento gratuito va a ser el 25 de febrero, van a abrir las puertas por si tienes interés, mientras te voy hablando un poco de las cosas que fuimos trabajando ahí. Decirte que me di cuenta de que muchas mujeres están desconectadas de lo que ya yo llamo la causa de su negocio. Y me parece que hay una frase que repito mucho, sobre todo a las mujeres que están en mis espacios, que no me canso de repetir y que en su día me dijo o repetía también mucho una de mis mentoras, Naila Norri, y es que al final la energía expansiva es energía enfocada. Y si no tenemos un foco claro y una dirección clara de hacia dónde estamos yendo con nuestro negocio, es mucho más fácil que nos vayamos perdiendo por el camino y que al final dediquemos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro mimo en cosas que no nos van a llevar necesariamente hacia ese objetivo. Pero muchas veces no nos paramos a plantearnos claramente cuál es ese objetivo o ese lugar al que queremos llevar nuestro negocio. Y esto que estoy contando tiene que ver mucho con lo que yo llamo la causa del negocio, ese para qué, ese cambio que queremos generar en el mundo. Y en esta primera versión del reto gratuito de Inconsciente Femenino, me di cuenta de la cantidad de mujeres que están totalmente desconectadas con la causa de su negocio. Y esto activa en mí cierta sensación de incredulidad y cierta sensación de ira, pero ira como muy desde abajo, te lo digo aquí con una sonrisa, no es que me enfade con ellas, no es que esté aquí como... No, es como cierta sensación de... ¿Cómo explicarlo, no? Sí, de enfado, porque siento que tiene que ver mucho, que tantas mujeres estén desconectadas de la causa de su negocio, tiene que ver mucho con no integrar, con no conectar con su energía masculina sana. Yo el tema de la ira sana, ¿no? Porque al final la ira es una emoción como otra cualquiera y muchas veces se oye esto de que la ira es positiva, las emociones son positivas o negativas y tendemos a ponerlas en categorías y realmente todas las emociones son una puerta para que podamos integrar ciertos aprendizajes y para que podamos sentir en el lugar en el que estamos. Y lo que quiero decir es que
en mí activa cierta ira, cierto motor, cierta chispa de activación, y esta es la manera que yo tengo también de resignificar la ira, el darme cuenta de que tantas mujeres están desconectadas a ese foco, a esa causa, a esa energía masculina sana que yo trabajo dentro de... yo tengo como un modelo interno de 5 arquetipos para integrar la energía femenina y masculina, que es un modelo que utilizaba antes en los talleres de la danza de las polaridades, que ahora mismo simplemente es como mi modelo interno para poder leer dónde está cada mujer y qué necesita, y que bueno, en algún momento en el futuro podré utilizarlo para un taller o para un programa, no lo sé, pero de momento es algo que a mí me da pistas sobre qué es lo que se está necesitando integrar en general, o sea, en concreto en cada mujer, o en general a nivel como colectivo de las mujeres emprendedoras y empresarias con las que trabajo. Y siento que es mucho esta energía masculina del guerrero, que tiene que ver mucho con esa ira de saber poner límites y saber decir aquí voy y aquí no voy, esto lo quiero y esto no lo quiero. Y al final es esto lo que muchas veces nos va a aportar mayor claridad. ¿Y qué tiene que ver esta energía masculina del guerrero con la ira? Lo tiene que ver todo. Y volviendo al caso de, de lo que te estaba contando de la causa, lo que me doy cuenta es que muchas mujeres no tienen conexión realmente con la causa de su negocio porque están congeladas. Y esto es algo que veíamos en el reto y que puedes ver si te apuntas, pero así por encima es que nuestro sistema nervioso está como colapsado, está en que no puede, sí, ni siquiera conectar. Te puedes imaginar como un congelamiento. Y esto lo veo mucho en las personas que tienen temas con la procrastinación, con la desmotivación, con estar como que se sienten no alineadas con su negocio, y también casos de burnout suelen entrar en este estado de congelación. Entonces, cuando no estamos consiguiendo salir de ese congelamiento, es normal. Es como, vamos, este cajón es totalmente natural que no consigamos conectar con la ira. Y siento que justo es el camino que deberíamos seguir. O sea, que si tú estás sintiendo que tienes muchos patrones de procrastinación, que te sientes muy perdida de cuál es la visión, la causa de mi negocio, como que te falta esa motivación, esa chispa de inspiración o incluso de creatividad, o estás totalmente en burnout, un posible camino que habría que evaluar en tu caso personal para reconectar y para salir de ese congelamiento es poder empezar a entablar una relación más sana con la emoción de la ira. Y siento que la ira, el enfado, la agresividad, que también tiene su lado positivo, no se suele decir como que la agresividad lo tachamos de algo negativo por lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo, pero realmente la agresividad es algo que puede ser muy positivo porque nos está, como decía antes, diciendo por dónde ir y por dónde no ir. Y esto tiene que ver directamente con poder ir marcando y poniendo el foco hacia dónde vamos a ir, que es lo que nos va a llevar a la expansión. Entonces, tener la causa y la visión de un negocio clara no es un lujo, es una necesidad, es imperante para que podamos avanzar y no estemos sintiéndonos bloqueadas una y otra vez, porque así vamos a conseguir, y lo estoy repitiendo varias veces, pero porque es la clave del asunto y quiero que te lo lleves, porque cuando sepamos hacia dónde vamos, antes vamos a llegar. Entonces, lo que me doy cuenta es que a nivel como generalizado, las mujeres no tienen ese camino de manera cultural, no tenemos ese camino ya hecho de cuáles son las maneras o cuáles podrían ser las maneras sanas para conectar con la ira y con el fado que es tan activador en nuestro interior. Y me gustaría que empieces a conectar este punto, ¿no? Estoy hablando de la ira y estoy hablando de activación, y te estoy diciendo que muchas mujeres que están congeladas, justo lo que les está faltando para salir de la procrastinación, de la falta de motivación, es esa activación. Entonces, como no consiguen conectar con la ira por tenerla como puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta, ¿no? Yo siempre me gusta contar esta metáfora de, bueno, de lo que es inconsciente femenino, y es que te puedes imaginar como
tú misma y tu negocio y todas nosotras somos una casita interna. Y en esa casita interna hay distintas partes. Y hay partes con las que tenemos más contacto, que tienen la lucecita encendida de la habitación con la que al fin y al cabo nos identificamos más. Y otras partes que tienes que atravesar más puertas, que tienes que ir abriendo puertas y encendiendo lucecitas para conectar con ellas. Y de acompañar a mujeres lo que me doy cuenta que muchas tienen miedo a partes que las suelen llamar fuego, que utilizan distintas maneras, pero que suelen tener algo que ver con esa energía de fuego, que al final ellas cuando empiezan a profundizar conmigo en el acompañamiento que hacemos detrás del telón o en distintas maneras, se empiezan a conectar con estas partes que tanto miedo le das y lo curioso es que diría que lo que más miedo le da, por lo menos a las mujeres que yo acompaño, es ese fuego interno. Es una parte que le ponen distintos nombres, que tienen distintas maneras, porque nuestro inconsciente tiene distintas maneras de darle forma a estas partes, pero que siempre tiene este elemento de fuego en el interior. Y lo que están representando estas partes cuando empezamos a conectar con ellas, a hablar con ellas, cuando mis clientas se ponen en el papel de esta parte, es que es el enfado, es esa ira de la que estoy hablando. Es como un poder que ellas sienten que nunca han podido integrar y que les da miedo a ellas mismas el enfadarse, el poder permitirse marcar esos claros límites de esto no lo quiero. Son también mujeres que muchas veces tienen una complaciente interna muy profunda. La complaciente interna es esta parte interna que dan el gusto a los demás, en este caso si estamos hablando de negocios, sobre todo a los clientes, da y no recibe tanto a cambio, o da y no marca límites claros. Se ve mucho, por ejemplo, cuando sois terapeutas o estáis o consultoras o mentoras y hacéis sesiones uno a uno, ¿no? Cuando no se respetan los límites, cuando se cancelan las sesiones, cuando te pasas de tiempo. Son distintas pequeñas cositas que realmente están viniendo de una complaciente interna que quiere dar y dar y dar porque tiene miedo a sentir ese enfado y ese resquemor que le está generando, pues que la persona siempre llegue tarde, que la persona le cancele la sesión y no la pague, lo que sea, ¿no? Y son estas cositas que realmente en mis clientas, en las mujeres que acompaño, están creando cierto enfado, pero no son conscientes o no se apoderan del todo de este enfado y de esta ira y no utilizan esta energía para poner esos límites y para decirle, siguiendo este ejemplo, a estos clientes, mira, las sesiones se pagan, o ponerlo en el contrato, o lo que sea, ¿no? Estos pasos que requiere también nuestro negocio y la estructura de nuestro negocio para que podamos, pues sí, para que podamos ser felices al final con lo que estamos haciendo y no estar dando de más y no recibiendo lo que creemos que es justo recibir. Entonces, volviendo a este ejemplo, lo que me doy cuenta con este tipo de mujeres, que no hay como distintos patrones y todo lo que te estoy contando lo veo sobre todo en estas mujeres que tienden más al congelamiento, es que conectar con esta parte más fuego que le está dando tanto miedo es justo cuando conseguimos hacer este trabajo que empieza a poder poner límites claros y al final tener una causa clara en nuestro negocio y una visión clara en nuestro negocio tiene que ver con saber poner límites, porque poder poner límites a todas las opciones que tenemos, de todas las cosas que podemos hacer con nuestro negocio es clave, porque tenemos mucha energía creativa, si estamos conectadas a nuestro lado así como más femenino, más artista. Es normal que tengamos borbotones de energía creativa y al final es poner límites claros de, bueno, pues este año voy a dedicar mi energía creativa a esto y voy a seguir repitiendo estas otras cosas que ya funcionan para no ir creando una cosa nueva cada día, un servicio nuevo cada 3 meses. Esto es un ejemplo de no tener una visión y una causa clara e irnos perdiendo de un lado a otro. Entonces, quiero que entiendas la relación entre poder poner límites y poder tener una causa clara y cómo siento que muchas veces el camino es poder conectar con esas partes internas que llevan
mucho tiempo a veces en sombra porque no hemos tenido en la cultura, en nuestro entorno más cercano, modelos claros de rabia sana. Y yo es algo que cuando hacía los talleres de la danza de las polaridades, trabajábamos y veíamos cómo hay muy poquitas culturas en las que puedas encontrar estos modelos culturales, estas personas de referencia que pueden hacer algo positivo, que pueden crear algo que al final genera conexión en el mundo, ¿no? Como desde la ira, ¿no? Como el enfado y la ira es también un motor para la conexión, porque cuando estás diciendo a ciertas cosas que no, también estás diciendo a cosas que sí, ¿no? Cuando estás diciendo a ciertas personas que no, también a cierto tipo de clientes, en este caso, por ejemplo, también le estás diciendo a otros que sí, te estás comprometiendo más. Y es al fin y al cabo esta energía del guerrero de la que hablo también, la que tiene que ver con el compromiso. Entonces, lo que quiero un poco hacer como pensar o que resuene un poco en ti, en tu interior, si te identificas con estos ejemplos que estoy trayendo más desde el congelamiento, es que empieces a preguntarte cómo está tu enfado, cómo está tu ira, cómo desconectada estás. ¿Es un recurso que sabes utilizar a tu favor y a favor de tu negocio o no? ¿Cómo de conectada o desconectada estás? ¿Eres capaz de sentir cuando un cliente pasa tus límites? ¿Eres capaz de conectar con esa ira, con ese enfado y actuar en consecuencia o se transforma más bien en culpa hacia ti misma? Porque es algo que con este tipo de mujeres que sí que son muchas, ¿no? Con este patrón, lo que pasa es que esta ira o este enfado que podría servir para poner límites externos se convierte en algo que se echan a sí mismas y lo interiorizan. Y entonces empieza la culpa, la parte interna que yo llamo las culpas, o la desalentadora, la que dice que todo no va a funcionar, o la impostora. Se activan otras partes que lo que hacen es de ese enfado que está latente y que no está siendo reconocido, empiezan a echárselo a mi clienta, en este caso, en vez de echar, o sea, no echarlo, pero direccionarlo hacia afuera, que es donde va a ser más efectivo realmente para el negocio. Entonces, si es tu caso, te invito a que empieces a reflexionar sobre cuál es tu relación con la ira y cómo estás usando, cómo se está activando, en qué momento se está activando la ira en tu negocio. También puede ser que tú vengas un poco de la otra polaridad y es de la que tiene mucha ira y es más como cómo calmarla. Y bueno, para eso haré otro episodio, supongo. Pero sí, porque justo este es el miedo que tienen este tipo de mujeres de las que estoy hablando en este episodio, que tienen miedo en el momento de que puedan conectar con esa ira, cuando estamos hablando con esta parte interna, ¿no? Te puedes imaginar que cuando trabajo uno a uno contigo, ¿no? Estamos viendo esta parte interna que es como más fuego, que al principio suele generar como más miedo y estás tú entrando en el rol como observadora externa, estás tú entrando en ese rol, estás tú hablando como esa parte y es como realmente que es una parte distinta a ti y siempre es un efecto de wow, de sorpresa, de era yo, pero no era yo, ¿qué está diciendo? Es como un efecto muy mágico que si te interesa saber un poco más cómo funciona este trabajo de partes internas, puedes buscar más adelante, ya no me acuerdo, creo que es el episodio 7 en el que María, una mujer que estuvo detrás del telón, da su perspectiva de cómo fue para ella trabajar las partes internas. Pero lo que quería decir es que muchas veces cuando estamos trabajando de esta manera, las mujeres sienten mucha resistencia a conectar con esta energía del enfado porque sienten que en el momento en el que lo hagan va a salir todo el enfado hacia afuera de manera como descontrolada. Y la verdad es que ese miedo está muy justificado porque es algo que ocurre, que cuando nos polarizamos en una dirección, cuando no estamos acostumbradas a sentir la ira, que realmente siempre está ahí, solo que está siendo suprimida, es pues un efecto natural que cuando empezamos a conectar con ella, pues sí que salga a lo mejor de una manera más descontrolada y es algo que pues es como un caballo así desbocado que tenemos que aprender a domar y hay maneras o sea, domar en el sentido, no se trata de domar nuestra ira, pero es aprender a interactuar con esta energía tan poderosa que es la ira. Y yo hablo por experiencia propia, vamos,
Tú, yo no sé, si me hubieses conocido, no sé cuántos años, o sea, no sé ahora, tendría que empezar a hacer cálculos cuántos años fue, pero tampoco, o sea, menos de 10 años, estuve en una formación sobre la agresividad y es curioso porque a mí siempre, desde pequeñita, me ha interesado mucho el tema de la agresividad en las personas, en el mundo. De hecho, es el motivo por el que empecé a estudiar psicología. En concreto, me interesaba la agresividad hacia la mujer, pero a mí me interesaba desde un punto de vista intelectual, cognitivo. Era el motor, ¿no? De empezar a estudiar psicología. Y yo, por aquel entonces, era como una persona muy, muy poco enfadada, ¿no? Nunca o decía que nunca me enfadaba, porque el enfado, cuando me enfadaba con alguien, me lo comía yo solita con patatas, no lo contaba. Y si o sea, era un enfado muy poco sano, pero yo me sentía muy identificada con esa mujer, o sea, una cría, ahora sí lo pienso, cuando tenía ahí 18 años, que nunca se enfadaba. Y luego pasó el tiempo y bueno, me mudé a Berlín, donde vivo, y empecé a trabajar. Trabajaba más como en el ámbito de educación social, en una casa con, bueno, con personas, con adolescentes, con distintos trastornos, vamos a decir, con distintos temitas a trabajar. Y a mí me interesaba mucho el tema de la agresividad ahí ya también, ¿no? De manera cognitiva, racional. Entonces decidí formarme, hacer una formación para entender mejor la agresividad. Y me acuerdo como la mujer que estaba dando esa formación, que era una mujer súper inspiradora, dijo, ¿cuándo fue la última vez que os enfadasteis o algo así? O nos hizo como poner en semanas, o si había sido esta semana, o poner una cantidad, hacer como análisis interno de cuánto nos habíamos enfadado en el último mes. Y yo no me había conscientemente enfadado en el último mes, ni en los últimos 3 meses, y casi te hubiese dicho, o no sé si lo dije, que en todo el año, porque yo me sentía muy feliz y muy orgullosa de que yo nunca me enfadaba. Y fue ir a esa formación y algo que dijo esa mujer que decía como la agresividad está hasta en comerte una manzana, sin esa energía agresiva positiva, ¿no? De dar ese bocado, de decir, esta manzana es mía, me la voy a comer, abro la boca y la cojo y la hago mía. Sin esa energía no podríamos ni siquiera comernos una manzana. Y fue eso lo que hizo como entender para mí, o dio el primer como wow, momento wow de, ok, a lo mejor llevo reprimiendo esta energía en mí misma toda la vida. Y fue a partir de ahí empezar a hacer mucho trabajo interno para conectar con mi propia ira, que ahora puedo utilizarla de manera muy positiva y que diría que muchas veces el movimiento de inconsciente femenino ya está basado en el amor, pero en su momento vino también de esa rabia o el chute así de quiero hacer esto en el mundo y de, sí, sobre todo encontrar mi visión y mi causa clara, porque yo cuando empecé a moverme en redes, y si lo ves en YouTube, verás que tengo vídeos que hablo sobre danza terapia, que es una de mis herramientas, o hablo sobre, pues más en mi fase de maternidad, ¿no? De bailar con los bebés o de las fases que vive el bebé. O sea, hablaba sobre distintos temas porque yo estaba perdida en mi causa y en mi visión. O sea, yo ahora lo tengo muy claro, pero no ha sido así desde que empecé. Y fue ese proceso de conectar con mi agresividad positiva y de qué es aquello que no quiero en el mundo y lo que sí quiero en el mundo, esa agresividad positiva del guerrero del que te estoy hablando, de poner límites, esto lo quiero y esto no lo quiero en mi mundo y en el mundo en general, el que pude empezar a definir claramente la visión de inconsciente femenino y el movimiento de inconsciente femenino, porque inconsciente femenino es un movimiento que inspira a otras mujeres a que se liberen de sus corazas y que se atrevan a mostrarse tal y como son y a liderar, al fin y al cabo, el cambio que quieren ver en el mundo, porque estoy convencida de que mientras más mujeres consigan conectar con este poder interno y que puedan tener una visión más grande y más expansiva para sí misma y para su negocio, al final, entre todas, así vamos a hacer como un efecto dominó en el que poco a poco, sí, somos hormiguitas, somos pequeñitas, pero poco a poco podemos hacer de este mundo un mundo más amable, que es realmente lo que nutre y la base de inconsciente femenino. Y lo que quería decir con esto es que para mí fue clave el poder conectar, para mí como mujer que estaba en el congelamiento en relación a poder utilizar el poder positivo de la ira, fue clave el aprender a conectar con la ira de manera corporal, sobre todo, ¿no? A través del sistema nervioso para salir de ese congelamiento y desde ahí, con esa ira, poder poner el foco hacia donde quiero ir y a lo largo del tiempo y a lo largo del camino, esa ira ya no ha estado tan presente, no ha sido tan
aquí voy y esto es lo que quiero, se ha ido moldeando y ahora diría que inconsciente femenino está mucho más regido por el amor que por la ira, pero ha sido un proceso y siento que ese proceso de salir del congelamiento cuando se trata de la ira y perdón, de la causa y de la visión de nuestro negocio, para algunas pasa por conectar con ese poder interno que es la ira y la agresividad positiva. Y espero que esto te dé algo para reflexionar y me encantará leer en comentarios qué te ha parecido, si algo de esto resuena contigo, si me estás oyendo en Spotify, recordarte que puedes marcar las estrellitas para que más personas puedan acceder a este contenido. Muchas gracias por estar ahí.